Pasamos a recibir a la señora Selva Andreoli, que es parte de la alternativa, recientemente mudada a la alternativa, que tiene su propio espacio que se llama Navegantes, y que bueno, dio un salto a navegar hacia otras aguas, así que la recibimos con mucho gusto. Muchas gracias, gracias por la invitación a todas, que además de ser simpáticas las sigo. Sí, es verdad, dimos, como que dicen, nos zambullimos en un nuevo barco para navegar. ¿Qué pasó? Perdón, primero empecemos por esto, ¿no? Selva y su pareja, su marido Esteban Valenti, son dos históricos del Frente Amplio. Lo has dicho muy bien, históricos, desde la fundación. Y siempre militando, yo milito desde los 14 años, primero como estudiante y después, bueno, la militancia política. Y los dos somos conocidos también por nuestras campañas políticas a favor del Frente. Hicimos la campaña de cuando ganó por primera vez la Intendencia Tabaré en el 89. Porque además Selva y Esteban son publicistas, además. Hicimos la campaña de Tabaré presidente cuando ganó, cuando perdió en el 99 y cuando ganó en el 2004. Y o sea que estamos muy compenetrados. Hicieron la campaña de la paradoja, ¿sí? Esa que era con... La del 89, sí, sí. Que también fue muy particular, brillante para mi gusto. Muy recordada, es verdad, sí. Muy recordada. Con el Corto Buscalia. Sí, Corto Buscalia. Y de ahí personaje entrañable, el Corto, sí. ¿Y de ese compromiso? Y de ese compromiso nos pasó que ya en el febrero del 2016, cuando todo el plenario del Frente Amplio levantó la mano convalidando las mentiras de Sendic y la gestión de Sendic, que fue deficitaria y que todos pagamos con el ajuste del año 2015, ustedes recordarán que no se subieron las tarifas porque sí, es que había un gran déficit en la caja del Estado, y en lugar de salir a decir las cosas por su nombre, llamar las cosas por su nombre, en ese momento todo el mundo convalidó a Sendic y sus mentiras sobre su cargo, que eso sería lo de menos, porque ¿a quién le importa si eso no es licenciado? Su título. Su título, en realidad sí, su título, no su cargo. Pero que la gente sabiendo que esto era, muchos sabían que era mentira, y que después se comprobó que efectivamente era mentira, y luego el propio déficit ANCAP y todas las cosas que ocurrieron a nivel de nuestra principal empresa pública, y que eso sí lo pagamos todos los uruguayos, ¿no? Ese lo pagamos en combustible más caro, en el déficit que yo decía que generó, porque hubo que recapitalizar ANCAP. Bueno, esa disputa, digamos, ese problema ético que empezó a calar fondo y que no tenía una respuesta conveniente, durante mucho tiempo creímos que se podía cambiar el Frente desde adentro, vimos que no, al contrario, el Frente expulsa o margina a las personas que critican, los considera o los llama traidores porque considera que estamos en contra de la unidad, y yo me pregunto ¿qué unidad? La unidad con la falta, con la corrupción no, la unidad con el acomodo o el clientelismo tampoco. Y bueno, y ahí muchos desencantados del Frente constituimos este grupo que se llama Navegantes. Ahora, lo que nos está describiendo habla también de una falta de libertad de opiniones en una coalición que es, más allá de que pueden estar muy de acuerdo en muchas cosas, seguramente tiene que estar en desacuerdo en muchas otras. Es que de verdad es interesante lo que estás diciendo. Es preocupante. Es interesante, pero además porque me permite aclarar algo que yo siempre digo: el Frente se propone cambiar el mundo, pero nunca estuvo dispuesto a cambiar los estatutos, y esto es un tema que arranca desde muchísimos años. Estatutos que hacen que un plenario que uno sabe que está digitado, que está comprometido por el MPP en este momento, la mayoría, y el PCU, que el MPP se justificaría porque tiene votos, pero el PCU no, y sin embargo el plenario, las famosas bases. Entonces vos sabés que todo lo que emerja o sea votado en el plenario va a estar condicionado por estas mayorías aplastantes. O sea, no hay una democracia dentro del plenario. Entonces yo pienso que no, que el plenario no es representativo de los votantes del FA, eso lo saben y lo hemos dicho antes de yo irme muchas veces, pero nunca estuvo dispuesto, a pesar de querer cambiar el mundo, a cambiar un estatuto que está perimido y que además se sabe ya que hoy por hoy no funciona. Entonces, nada, hay cosas que efectivamente no funcionan democráticamente. ¿No pasan los otros partidos políticos? Puede ser que pase, pero como uno piensa siempre que lo que adhirió es una convicción y una idea de que es como si me dijeras, ¿no pasó en otros partidos políticos lo del clientelismo y el acomodo? Sí pasó, pero nosotros lo criticábamos. No pasó que hubo corrupción, y hay incluso corrupción, hay ejemplos de corrupción actual, ¿no? En intendencias que, bueno, intendentes que se vendían el combustible de su propia, etcétera.
Sí, pasa, pero vos creías, o por lo menos adherimos, o yo mi convicción era que la izquierda era diferente, y yo creo que la izquierda es diferente, que el corazón mismo de la izquierda es diferente, y por eso no admito, llamándome de izquierda, porque yo sigo siendo una mujer de izquierda, que estas cosas se admitan, se oculten, se apañen, de alguna manera no se sancionen, y hemos bajado, digamos, la guardia en todos estos temas y nos ha pasado lo que nos está pasando. Ahora, el Selva, Frente hay- hoy por hoy no tiene la mayoría de votos que tenían, yo que sé, en la misma fecha de la elección anterior. O sea, hay un voto castigo, va a haber un voto castigo. Pero hay también ejemplos en el mundo de gobiernos de izquierda que han tenido problemas de corrupción. Sí, Digo, sin es duda, algo que sin está, duda. que creo que traza Está en la a todos los matriz gobiernos. del Es muy poder. difícil. Pero Está en la vos matriz del tenés poder. que buscar los mecanismos para que esto no pase. Si vos durante muchos Sí, por años supuesto. predicaste que estabas en contra de los partidos tradicionales por esto, esto y esto, además de tener una propuesta diferente, también estabas en contra de estas cosas, no puede ser que cuando estás en el poder las hagas. Tenés que ser las cosas. consecuente. Tenés que ser Claro, coherente, claro. ¿no? Yo escucho ahora a Mujica salir a decirlo de los 16 proyectos de ley que supuestamente son para legitimizar la confianza en la política, y la verdad que me indigna, porque digo, pero ¿cómo? Esto que pasó en su gobierno, esto que fue madurando, no en el primer gobierno del Frente Amplio, que yo creo que fue un buen gobierno, pero ya empezó en el gobierno de Mujica. ¿Cómo? Es que parece que hablara de otro mundo. Es decir, los asesores que crecían en, ¿no? Los cargos de confianza, los gastos, la dilapidación del dinero público, etcétera. Pasó en su gobierno. ¿Qué me viene ahora a venir con 16 proyectos de ley? Que además en estos 14 años tuvimos mayorías aplastantes, que creo que es un gran daño a la democracia. Porque en realidad la mayoría te obliga, es decir, sacás leyes así, levantando la mano, y no te obliga a consensuar, a generar acuerdos en políticas de Estado, que ¿Es son necesario políticas de entonces Estado. que rote el gobierno? O sea, Yo que creo que las llegue rotaciones otro partido. en todos los casos son necesarias, tanto las rotaciones en los cargos también, en los cargos del Parlamento, en los parlamentarios que hace algunos 40 años que viven del Estado y nunca salieron a trabajar, a ganarse las 8 horas. Creo que hay necesidad de que esas personas no tengan la reelección indefinida como tienen ahora. A mí me parece que es necesario abrir un poquito las ventanas, las puertas de todo lo que son los órganos de poder, tanto sea del Parlamento. Bueno, obviamente esta elección va a ser una elección muy polarizada. Nosotros no pensamos que vamos a romper la polarización que hay entre blancos y frente amplistas tan fácil, porque hace apenas 3 meses que constituimos la alternativa. Es una opción de cambio, sí, es una alternativa, sí, a lo que hay, a lo que fracasó, a lo que se vivió. Y bueno, de alguna manera vamos a pelear para hacer una opción, pero no sabemos cómo va a responder, porque nos queda muy pocos meses para trabajar y digo, sin vergüenza, muy poca plata para ejecutar la difusión y la información. Ese es un tema también, Ese ¿no? es un temón, ese es un temón. La disposición de los medios a los que ya tienen la mayoría sigue siendo, digamos, en campaña tienen la mayor cantidad de Claro. minutos. Es cierto, Claro. es una injusticia. Eso está mal, ¿no? Claro. Está mal. Debe Digamos, ser igual, conceptualmente, claro, ¿no? debe ser equitativo. Porque Además en de que realidad- ya sabes que la Corte te va a adelantar plata por los votos que tuviste. Claro. Es Entonces, decir, imagínate que gastás esa a gente, crédito. claro, esa gente ya tiene un rubro asignado por la Corte. Entonces, bueno, los que nunca tuvimos nada, porque nunca estuvimos en nada, obviamente que no tenemos nada. Claro. Partimos de cero. Claro. Pero de todas maneras, el desafío yo creo que es convocar a la gente a pensar y a pensar que el voto en octubre no es solo por un presidente, que es también por cambiar un parlamento que ha votado cosas con las que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo. Habiendo sido frente amplista antes de retirarme del frente, que fue una decisión que tomé el año pasado, sin embargo, yo con muchas de las leyes que se votaron no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque tampoco estoy de acuerdo con una cantidad de parlamentarios que entraron al Parlamento sin demostrar que tenían la capacidad o la idoneidad para hacer leyes. Sin votos propios de alguna manera. A veces Eso- sin votos propios, a veces porque la rotación de los votos y de la gente que pasaba por el Parlamento para cobrar, hay gente todavía que lo justifica, ¿no? Para cobrar un sueldo, tomaban licencia y entraba el suplente y entraba el otro suplente, etcétera. Entonces te encontrabas con un Parlamento diluido en personas que no tenían la capacidad para legislar. Y eso lo vimos en leyes que no estaban bien redactadas, en leyes que tenían procesos o problemas con la constitucionalidad. O sea, de verdad,
complicado. Selva, ¿cómo viste o qué pensás del cese de Manini Ríos? ¿Te lo imaginás en política? Porque Primero, ha dado un discurso... ha dado un discurso muy político, Sí. muy inapropiado en mi opinión. Ha pasado, diríamos, la frontera de lo que yo llamaría el respeto a la institución, porque lo ha hecho con su uniforme, con los símbolos patrios, desde el propio comando del ejército, Canal, sí. y ha usado los canales del ejército, que son canales oficiales, para dar un discurso, en mi opinión, te diría más que político partidario. Yo creo que él, no sé, yo pienso que todo el proyecto del nuevo partido se fue gestando. Creo que esto no es casualidad, que no es que, bueno, un día se levantó y decidió. Ya venía haciendo una serie de transgresiones Que sabía que no las podía hacer. que no fueron oportunamente, en mi opinión, por el presidente terminadas o liquidadas con una separación del cargo. Creo que fue tarde la separación del cargo y algunas personas que en los tuits a mí me han criticado, me han dicho, bueno, tuvo X cantidad de años de servicio, etcétera. Digo, servicio, a ver, que alguien me explique qué gran cosa hizo Manini Ríos por este país. ¿Qué gran cosa hizo? Quiero que alguien me lo explique. Porque de verdad, no lo conozco. Conozco sí cosas que hizo dentro de la logia Tenientes de Artigas, que era una logia fundada por Aguerrondo, y que además hizo cosas extremistas. Extremistas me refiero a, no sé si ustedes no recuerdan porque son muy jóvenes, seguro no habían nacido en esa década del 70, donde hubo una serie de atentados, etcétera, al grupo, al estudio de Sanguinetti, a un puente, recuerdo, al auto de Hugo Cores, etcétera, una serie de maniobras que nadie sabía muy bien a quién correspondía. Bueno, se sabe que esas maniobras, ahora se sabe, fueron de los tenientes de Artigas. Entonces, estos actos de colocar bombas, perdón, yo creo que no es muy, institucionalmente no es muy académico. De todas maneras, digo, él es una persona que se forjó en la época de la dictadura, porque entró en el 73 y creo que de alguna manera con sus palabras acompañó un proceso de no decir la verdad, no ayudar a la reconciliación nacional y decirle a los que ya por ahora están casi, en algunos casos, o han muerto o están en la vereda, ¿no? En esa orilla de la vida, no decirles dónde están los cuerpos de sus seres queridos. ¿Pero eso no te parece que es un debe que también tuvo el Frente Amplio en estos 14 años de gobierno? Yo creo que no lo tuvo al principio. Yo lo que sí creo que cuando Huidobro ingresa al Ministerio de Defensa, algunas personas de la Comisión de Verdad y Justicia lo denunciaron como que había habido un parate en la investigación. No lo tuvo al principio, no, al contrario. Ahora Sanguinetti sale a decir del tema de los desaparecidos. Yo recuerdo cuando Sanguinetti dijo que en el Uruguay no había habido desaparecidos. Eso lo declaró Sanguinetti. Y ahora sale a hablar de los desaparecidos en Uruguay como si se olvidara de todo. Y cuando el Frente gana las elecciones en el 2005, ahí comienza a haber realmente una investigación. A ver, ahí comienza a aplicarse el artículo 4 de la ley de impunidad que no impedía investigar. Ojo. ¿No comenzó antes con La Ramela? No, empezó con Jorge Valle, Jorge para Valle. ser justo Valle, cuando él arma la comisión, comisión. Para la defensa. paz. Comisión para la paz. Exactamente. Hay que hacerle justicia a Jorge Valle en eso. Muy buena aclaración. Pero lo que nosotros hicimos fue ir mucho más allá. Es decir, fuimos a la investigación, abrimos cuarteles. Se profundizó, se hicieron Cierto. excavaciones, se encontraron realmente Había mucha restos. expectativa en esa época. Y bueno, Sí, había mucha recuerdo. expectativa y se hicieron muchas cosas. Y de pronto todo quedó ahí como Sí, en la estancado. nada. Y te pones a pensar y decir, bueno, si el discurso, si Huidobro fue despedido por Guido Manini Ríos en su sepelio, o no se acuerdan. Sí. Y si uno ve el discurso de esa época y el discurso que hizo el otro día, tienen puntos de consonancia. Y bueno, y Huidobro también era amigo Igual de es la curioso, ¿no? logia Tenientes de Artigas. Fue ministro de Defensa. Es muy curioso, No es curioso. el vínculo de ¿Sabés que no es Fernández curioso? Huidobro. Si vos A ver. estudiás la historia del MLN y sus acuerdos con los militares, no es nada curioso. Si vos sabés que en la época en que Sendik, me refiero al bebé Sendik, Sí, no al hijo, al padre. estaba siendo requerido y él entraba y salía del batallón Florida, no es curioso. Si vos recordás que Huidobro salía en las camionetas a detectar quiénes eran los empresarios corruptos, a los militares, no es curioso. Es decir, había una connivencia, había ciertos pactos que ellos ejecutaban y que de alguna manera a todos nos hicieron la historia de que con los Tupamaros fueron los que lucharon contra la dictadura. Señores, en el 72, con el 73, cuando cae la dictadura, ya en el 72 los Tupamaros o estaban presos o estaban en el exilio. ¿De qué movimiento Tupamaro me hablan contra la dictadura?
no existe. Sin embargo, a todos nos, o a todos no, pero hubo un sector de gente que le caló la historia de que los tupamaros habían sido los que habían ayudado o digamos, luchado por la democracia en el Uruguay. No, ¿Qué? Señores, no. No nos Bueno, vendamos fue una los versión versos. también que Una versión oficial han vendido que ganó, oportunamente, ¿no? exacto, que vendieron muy bien. Que ya lo vendieron muy dijo bien. José Rila, Sí, sí, el sí. historiador también. Sí, Exactamente. hace poquito. Es una historia vendida, muy bien armada, que se compró y que bueno, capaz que también ahí en eso fuimos... No, nosotros no, porque yo por lo menos digo, y todos los que estamos en desacuerdo, porque sabemos que esa no es la historia verdadera, y que la sufrimos, porque yo me fui exiliada en el año 76, y me fui exiliada por obligación, no fui por un exilio económico, me tuve que escapar. Entonces digo, la gente que estuvimos en esa etapa y peleamos clandestinamente contra la dictadura, sabemos que ellos no estaban. Bueno, mañana es un día importante para la alternativa, ¿no? Volviendo al hoy. Se Mañana presenta sí. la fórmula. Es cierto. Y Mañana presentamos vas la de fórmula. vicepresidente. Bueno, ahora ya como que es un secreto a voces, así que no lo voy a negar. Sí, yo acepto acompañar a Pablo, que es del Partido Independiente. Yo no soy del Partido Independiente, pero como hemos formado esta coalición, hemos acordado entre todos los compañeros que forman la coalición, el grupo UNIR de Amado, el grupo de Francini Valle, que es Avanza País, el Partido Independiente, que conformara la fórmula. Yo lo acepté. Después de muchas dudas y de muchas dudas porque en realidad estoy grande y sé que hacer una campaña política es duro, es muy tensionante, muy sacrificado. Pero tenés espalda, Pero Selva, y haceme el tenés favor. espalda y experiencia. Tengo ganas. Y tenés ganas Eso que es se lo lo más Claro. importante. Tengo ganas de hacer algo y de no estar solamente en la vereda de enfrente criticando. Eso es cierto. Selva, vamos a volver a conversar contigo Obvio. porque nos queda Porque esto bastante recién de arrancó, campaña y además. está recién Recién empezando. Ahora arranca, recién ¿no? arrancó. Después voy a tener que venir a hablar de qué es lo que proponemos nosotros. Eso, claro que Exactamente. sí, claro que sí. Está bien. Serás bienvenida Un nuevamente. placer. Gracias por Muchas venir. gracias. Gusto Gracias charlar a contigo. ustedes.